Muy buenos días, bienvenidos todos a este Morning Meeting de hoy lunes. Eloy, ¿me escuchas ahora? Imagino que ahora sí que me deberíais escuchar, por lo menos, y que estáis viendo correctamente la pantalla. Vale, Javier me confirma, Enrique, José, Luis, Joaquín, Ángel. Bueno, entiendo que todos estáis viendo correctamente, estáis escuchando perfectamente el audio, así que pues bueno, pues vamos a dar comienzo a hoy lunes 27, si no me equivoco, vamos a verlo, hoy lunes 27 de abril al Morning Meeting. Yo soy Jaime Díez, voy a daros hoy el Morning Meeting, que lo suele dar Jorge, pero bueno, yo lo voy a dar esta semana lunes y martes, y Jorge lo dará miércoles y jueves. Así que bueno, pues nos ponemos ya a ello, ¿de acuerdo? Hemos empezado la semana con caídas. El viernes las terminamos con leves altas y esta semana de momento las empezamos con caídas. ¿Qué tuvimos el viernes? ¿Qué ocurrió en la sesión del viernes? Pues bueno, pasado viernes vamos a ver por datos macro lo más relevante, bienes duraderos en Estados Unidos y dato IFO en Europa. ¿Vale? Esto fue lo más relevante de la jornada, como veis, dos datos. Por un lado, el de sentimiento de mercado, que salió pues ligeramente por encima de lo esperado, y los bienes duraderos que salieron peores de lo esperado. Si bien el primer dato, el dato más llamativo, el global, nos arroja un saldo extremadamente positivo, fijaros, ¿vale? 4% frente al 0,8% esperado, si se le quita el sector transporte nos quedamos con una caída del menos 0,2% frente a una subida esperada del 0,4%. Por esto es por lo que yo casi siempre, o he intentado siempre traeros pues esa fuente original de los datos. Da igual que sea bienes duraderos, que ya lo vimos hace unas semanas, hace un par de meses, como cualquier otro dato, para que podamos desgranarlos, que sepamos bien a qué se debe cada cosa y por qué. Muchas veces vemos en una noticia que el dato ha sido muy positivo, el dato ha sido pues a lo mejor una subida, pues como vemos, del 4%, o con el PIB, como ocurrió el año pasado en Estados Unidos en los últimos datos que también nos comentábamos. Son unos datos en teoría muy positivos, pero que luego los analizaban con un poquito más de detalle y se veía que no eran tan positivos, que todo el crecimiento podía venir a lo mejor de una sola parte y además una parte muy volátil, que un mes está y al mes siguiente no está, y claro, el mes que no está pues se hace un destrozo, un auténtico destrozo en esos datos de PIB o de bienes duraderos, ¿de acuerdo? Lo que hemos tenido ha sido un dólar bastante débil las dos últimas jornadas. De momento hoy parece que se estabiliza un poquito. De todas formas, el dólar index está en unos niveles ya muy cerquita de soporte, puede tener una caída, a lo mejor 0,5-1% antes de enfrentarse a los primeros soportes relevantes, y veremos qué es lo que ocurre a raíz de allí, porque la verdad es que llevamos un par de meses bastante delicados con el dólar, que si bien pegó una reunión al principio, después ha ido corrigiendo toda esa subida y se encuentra bastante delicado. ¿Hoy qué tenemos? Pues no tenemos nada. Ya hemos tenido los datos de precios de importaciones y no tenemos nada más. ¿De acuerdo? Una sesión en ese sentido con muy pocas referencias, donde básicamente los rumores, los comentarios, sobre todo el técnico, va a ser quien prime dura en el mercado. ¿Vale? Es decir, no tendremos un dato que nos pueda salvar la jornada, ni por el contrario que nos la pueda hundir. ¿De acuerdo? En cuanto pues a los índices, ahora pasaremos a verlos, y también he preparado un par de cositas, como estáis viendo, ¿de acuerdo?, sobre Grecia. ¿Por qué? Pues bueno, pues el viernes pasado tuvimos que tristemente pues vuelve a ser prácticamente lo único que hay en liza, lo único que está moviendo el mercado y es Grecia. Pues el viernes pasado, como decía, teníamos esa reunión del Eurogrupo, donde pues bueno, pues lo que los medios desde luego confirmaron una vez se terminó la reunión fue la cantidad de palos que le debieron dar a Varoufakis, ¿vale? Pues diciendo pues prácticamente que estaba jugando con ellos, que realmente no tenían ningún tipo de intención, ni de plan, ni de proyecto, y que estaban perdiendo tanto su tiempo como el de ellos, ¿vale? Como el del resto de presidentes, pues, o ministros de finanzas o de economía de la zona euro. Yo, como ya sabéis, siempre he intentado ir un poquito más allá con el tema de Grecia. Yo insisto, y de hecho es lo que hoy hablaremos, el problema de Grecia no es que ahora no pueda pagar. Ese es el menor de los problemas. Si ahora Grecia alguien coge y le da 7.000 millones de euros, así por la cara, es decir, sin necesidad de devolverlos, Grecia sigue con exactamente los mismos problemas. Simplemente pues tiene 3 meses más, medio año más, pero tiene exactamente los mismos problemas. Y ahora vamos a ver, insisto, un par de cositas muy sencillas, simplemente pues gasto en I+D y pues bueno, el comercio internacional, el peso de cada uno, por qué, es decir, el porqué de esa situación, ¿vale? Y cuál es el verdadero problema y cómo realmente, si queremos solucionar el problema, hacia dónde deberían ir los tiros. Desde luego,
a día de hoy estamos está todo el mundo muy obcecado con el extremo corto plazo y absolutamente nadie plantea una sola solución de medio y largo plazo. Absolutamente nadie. Eso no quita, desde luego, y yo lo he dicho 1000 veces y así lo vuelvo a repetir, que Grecia tenga que pagar. Grecia tiene que pagar, igual que España tiene que pagar, igual que todo aquel que pide una deuda tiene que pagar esa deuda. Al fin y al cabo, pues bueno, pues es su responsabilidad. Ojo, que también es responsable el emisor de la deuda. ¿Vale? Es decir, ya sabéis, en Estados Unidos, pues bueno, la crisis, hipoteca subprime, pues todos esos créditos, los famosos créditos ninja, ya los conocéis todos, me imagino, no income, no job, no asset, ¿vale? Es decir, a gente sin ingresos, sin activos y sin trabajo, pues bueno, pues se le daban créditos muy alegremente y luego pues ya se verá, ¿vale? Simplemente pues porque como los precios seguían subiendo, pues se compraba el piso, se vendía medio año después, se ganaban pues 20.000, 50.000, 10.000 dólares y ya está, y asunto solucionado. Pues bueno, pues ahí, igual que es responsable que el receptor, que quien solicita y es quien debe asumir esa deuda, yo creo que también es muy responsable quien otorga ese crédito por un sencillo motivo, porque si estás otorgando un crédito a alguien o a un país, me da igual que sea empresa, país o persona, que crees que no puede pagar o que sus datos no son suficientemente buenos como para que pueda pagar, pues tienes que asumir tu error y tienes que asumir también tu pérdida. Si no, no haberlo dado, ¿vale? Quizás es la única manera en la que este sistema económico sobreapalancado en el que vivimos, en el que nos movemos actualmente, pues tenga que dar o deba dar unos cuantos pasos atrás para, pues bueno, pues para recuperar un poquito la cordura y para decir, mira, si tú no puedes gastar tanto, no voy a ser yo quien asuma riesgo y quien te lo preste, ¿vale? También es muy fácil dar un préstamo y luego pues pretender que se pague a toda costa a pesar de que tú has hecho mal tu trabajo y no has valorado los riesgos que tenías que valorar al principio de ello, ¿vale? Pero primero vámonos a los índices, ahora ya. ¿Vale? Pues bueno, aquí el SP vemos que se ha atascado en esa zona de máximos, alcanzando ese primer objetivo que habíamos comentado el pasado jueves, si no me equivoco estábamos aquí, cuando comentábamos el jueves pasado el SP, en esta gran vela de aquí, ¿vale? Si no me equivoco, esta vela del 23 de abril, día de San Jorge, fijaros cómo se fue a apoyar a esa zona de 20,88, que habíamos marcado la zona entre 82, 88 y 98 de algún compañero, algún otro cliente nos decía la zona incluso más arriba, por encima de 100. ¿Me escucháis ahora? Por favor, que Enrique me comenta que no me escucha. Todo ok, me comentan por aquí. Vale, sí, todo ok, Enrique, lo siento. Debe ser problema con tu ordenador. Disculpad la interrupción. Bueno, continuamos. Pues lo que comentábamos, el viernes pasado nos encontrábamos en esta vela. Fuimos a apoyar esa zona de 88 que habíamos marcado, que era zona relevante. Fijaros, desde allí, fuerte salida al alza y prácticamente en ese mismo día llegamos a la zona de máximos. 2 días después, hoy en la madrugada, hemos tocado esa zona de máximos. Desde allí nos hemos ido para abajo. Ahora, pues bueno, recuperamos un poquito lo perdido en los últimos minutos, que hemos tenido un inicio bastante volátil. Vamos a verlo con un poquito más de detalle, el SP en este caso, ¿vale? Pues bueno, pues ¿qué niveles nos debemos o nos podemos marcar ahora mismo? Niveles por encima, como comprenderéis, son muy claros, ¿vale? Esta zona de máximos, cierres horarios por encima de estos niveles, ¿vale? Por encima de 2115, 2117, ¿vale? Lo podemos poner por aquí, un poquito más abajo, donde queramos. Cierres horarios o diarios incluso, por supuesto, por encima de estos niveles, señal de compra, ¿de acuerdo? Señal de fortaleza, señal que nos vamos más para arriba todavía, ¿de acuerdo? Por debajo, vamos a ver si respeta el apoyo en esta línea de tendencia, la zona de 2100, o el apoyo en la tendencia, ¿de acuerdo? Zona 103, 98, ¿vale? Estos 5 puntitos que tenemos aquí para posibles posiciones largas, como veis, se mantiene el rebote de las últimas 2 semanas prácticamente, ¿de acuerdo? Fijaos dónde estamos ahora. Pérdida de la línea de tendencia, pérdida de 2100, volvemos al 88, allí volvemos a testear y eso sí, la pérdida pues de 80, más que 82, 80, vamos a bajarlo un poquito, ¿vale? Estos niveles, la pérdida de 80, sí que nos bajaría de nuevo casi a las garras, pues bueno, de estos niveles de por aquí, de 65, 70, ¿vale? Es decir, aquí podemos tener 15, 10 puntitos
que podemos tener muy fáciles, ¿vale? En el caso de que perdamos estos niveles, si apoyamos por aquí, se puede o se debe intentar esa posición larga. Si creemos que el potencial de ganancia no es adecuado para esa posible pérdida, se compra un poquito por aquí y otro poquito por aquí, ¿vale? En todo caso, insisto, por debajo de 80 pasamos a estar cortos, ¿vale? Por debajo de la línea de tendencia, pues hombre, pues mejor que no la pierda, pero si pierde la tendencia pero aguanta el 2100, genial, ¿vale? Estos niveles ya hay más lateralidad, ¿vale? En estos niveles, como veis, pues igual se nos puede ir para abajo, nos puede hacer ruptura en falso, puede romper con fuerza para arriba. Entonces, esta zona de aquí es la más lateral, esto tenemos que jugarlo en rango, ¿vale? Es decir, en vez de comprar en 95, por ejemplo, pues para eso compro en 88. En todo caso, en 95, pues hombre, lo compro muy poquito, pensando que ha sido una pequeña ruptura, una ruptura en falso, muy brevemente, que ha sido un latigazo y que lo ha recuperado, pero si vemos que no lo recupera, que cierra por debajo de 98, lo mejor sería no posicionarse largo hasta estos niveles, ¿vale? Eso en cuanto al SP, que insisto, hoy no tenemos referencias, pero esta semana sí. El miércoles tenemos datos de inflación en Europa, reunión de la Reserva Federal y datos de PIB, si no me equivoco, también en Estados Unidos. IBEX 35, pues bueno, pues la vela horrorosa, la vela de hoy, fijaros, llevamos pues más de 100 puntos de caída desde la apertura. Ya el viernes, y eso que recuperamos, las últimas 2 horas estuvimos recuperando, pero el viernes con la apertura americana estábamos en una zona de 425 y teníamos una sombra horrible. La figura que estaba dejando el IBEX el pasado viernes era horrible. Menos mal que se arregló un poquito para los alcistas, menos mal que se arregló, ¿vale? Y bueno, finalizó un poquito más arriba. Como veis, no ha sido suficiente. La verdad es que la fuerza bajista sigue allí. Vuelve a testear, parece que quiere volver a testear la zona de 2150, 2145, que el jueves pasado nos funcionó también perfectamente. Si os acordáis, comentábamos que caídas a estos niveles había que intentarlo. Si había funcionado aquí, aquí había funcionado, el día anterior había funcionado. Si el jueves nos volvía a dar la opción, pues es que hay que intentarla. Es decir, el jueves se intentó, salió muy bien. Si hoy llegamos o si mañana llegamos, hay que volver a intentarla y tarde o temprano se romperá y se romperá para abajo. Lo que hay que tener claro es que aquí lo podemos arriesgar. Si no queremos entrar en 50, entramos en 80, es estos puntos de aquí. ¿Vale? Es lo que tenemos que tener presente. Que hasta aquí es hasta donde puedo leer. Que una vez perdido esto, ya no estoy largo. ¿Vale? La primera señal de esas posiciones bajistas fue la pérdida de esta tendencia. Sin embargo, el buen comportamiento de soporte de los 150 nos permitía, pues bueno, de alguna manera tener cierto optimismo. De momento se mantiene. Mientras estemos por encima de los 150, esto está para comprarse, ¿vale? Como ya habíamos visto, lo volvemos a ver sin problemas. Mañana volveremos a hacer otro resumen. El Fibonacci ni siquiera ha llegado, desde una corrección del Fibonacci, ni siquiera ha llegado a 38.2. Por no hablar ya de un nivel de 50, que puede ser bastante más razonable, más aconsejable, que serán 10.700 puntos. Ahora mismo pues se nos antoja casi imposible, un 6% de caída, algo menos, 5%, 5-6% de caída, ¿vale? Que ahora mismo se antoja casi imposible, pero bueno, ya sabemos cómo es la bolsa. En 3 días puede llegar aquí y dentro de 4 días estar de nuevo en 11.700, ¿vale? Es decir, ya sabéis aquí la volatilidad. El Fibonacci, José Antonio me pregunta de dónde tiro el Fibonacci. Vale, a ver, Fibonacci, lo que tenemos que tener claro es 2 cosas. La primera, bueno, yo creo que de hecho es solamente una cosa con un Fibonacci, ¿vale? Ahora te digo, es que lo que quiero es que lo sepáis, ¿vale? Fibonacci lo que nos sirve es para medir la corrección o el rebote, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas veces se tiran Fibonacci, y yo al menos he visto Fibonacci, que yo desde luego no tiraría porque estás cogiendo precisamente un Fibonacci sobre ese rebote. Me explico, ¿vale? Para verlo con un poquito más de perspectiva. Si estamos en una tendencia alcista, el Fibonacci solo lo puedo lanzar en movimientos alcistas para medir correcciones, ¿de acuerdo? Si estamos en una tendencia alcista, yo no puedo coger y lanzar un Fibonacci a una corrección, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con movimientos bajistas. Si estamos en una tendencia bajista, no puedo coger un rebote, aplicarle un Fibonacci a ese rebote y decir, bueno, el próximo movimiento bajista va a ser hasta aquí. No, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo he lanzado desde aquí abajo, ¿vale? Desde los mínimos de diciembre, ¿de acuerdo? Prácticamente un Fibonacci desde este año. Considero, se podría de todas formas medir todas las correcciones. Quizás lo más adecuado, ¿vale? Fijaros, este primer movimiento alcista corrige hasta el 50. Bueno, pues lo suyo sería lanzar el siguiente Fibonacci
desde este mismo nivel. Es decir, aquí ya hemos tenido una corrección, perfecto. Pues entonces ya lanzamos el siguiente. Vale, este lo hemos perdido. Desde aquí hasta aquí. En este caso vemos que la corrección ni siquiera llega a 38.2. Es decir, prácticamente esto no podemos llamarlo ni corrección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos ampliarlo hasta aquí. En este caso sí que llegaría a 38.2, ¿vale? Esto sí que se podría considerar una corrección. Yo lo he lanzado desde aquí abajo porque prefiero ver el movimiento más amplio, ¿vale? Porque, pues bueno, este pequeño rango, esta pequeña caída, esta pequeña corrección, que no es pequeña, que es un 50% de la subida, es decir, al fin y al cabo, pues es bastante. Creo que no me afecta lo suficiente como para medir todo el movimiento expansivo, en este caso del IBEX. Por eso lo lanzo desde allí abajo, ¿vale? Para medir ese movimiento expansivo. Me comenta José, en este caso otro José, si rompiese 11.250, eso 45, podríamos ver un hombro cabeza a hombro que hasta los 10.800, 10.700. Bueno, como hemos visto, sí se correspondería con una corrección más severa, más relevante de Fibonacci. El posible hombro cabeza a hombro, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Quizá en gráficos de un día no se ve muy bien. En gráficos de una hora sí se debe apreciar bastante mejor, ¿vale? Vamos a verlo. Además, este, si no me equivoco, me suena que lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, porque nos volvía a llevar a ese mismo nivel de 700, ¿vale? Y ese nivel, a mí, particularmente, sí que me gusta para medio y largo plazo. Pues bueno, aquí lo tenemos, ese hombro cabeza a hombro, ¿de acuerdo? Vamos a ver esa proyección. ¿Vale? Fijaros cómo nos lleva incluso más abajo, algo más abajo del 10.700, la zona entre 10.600, 10.800, desde luego, es zona importante de compra para medio plazo, ¿vale? Pues bueno, esa es la situación actualmente del IBEX, que continúa siendo alcista, tanto en el corto como en el medio plazo, a pesar de perder esta tendencia, a pesar de estas horribles velas. Mientras esté por encima de estos niveles, el IBEX sigue siendo alcista. Cuando perdamos esto, entonces sí, entonces ya nos planteamos posiciones cortas con más comodidad, ¿de acuerdo? Y por arriba, como imaginaréis, pues en niveles, claro, yo creo que incluso más que el máximo de hoy. Incluso más que el máximo de hoy, habría que fijarse en el máximo del viernes, ¿de acuerdo? 550 para coger este recorrido con más holgura, para coger esos 150 puntos mucho más tranquilos, ¿vale? Desde luego, en el corto plazo, el aspecto ahora mismo no acompaña. En todo caso, posiciones cortas ya o perdiendo el mínimo, buscando aquí. Tomar posiciones largas ahora, como imaginaréis, es bastante arriesgado. Se pueden hacer, se puede buscar ese rebote, pero si lo hacéis, desde luego, por debajo del mínimo, nos vamos fuera, ¿vale? Y en el caso del DAX alemán, para terminar, esto es un gráfico semanal. Horrible la vela en semanal de la semana pasada. No es peor que la de hace 2 semanas, como imaginaréis, pero la de la semana pasada nos deja un claro rechazo alcista. Fijaros el rechazo que nos deja. Desde luego hoy parece que no está cayendo. Tanto como el IBEX 35 al menos no ha perdido niveles de mínimos previos, como si los ha perdido el IBEX, ¿vale? Pero en el DAX, pues igual que en el IBEX, el nivel clave es 250, perdonad. En el caso del DAX alemán, nivel clave es 660, ¿vale? Este es el nivel clave del DAX. Esta zona de 640, 660 es el nivel importantísimo, que aquí, como veis, hemos caído 1, 2 veces y ha funcionado muy bien. Pues desde luego la tercera vez es que es una operación que hay que intentar. Es que tengo que intentar ponerme corto en la zona de 670, 665 y ponerme la protección pues debajo de ese mínimo en 645, arriesgar 20 puntos, pero como veis es una operación que por técnicos que hay que intentarla sí o sí. Estamos en un activo pues de los más alcistas que existe ahora mismo, el DAX alemán, ¿vale? De los más alcistas de este año, de todo 2015, quitando algún índice asiático. Pues es una operación que hay que intentar, que a lo mejor luego esta operación pues es el mínimo que hace y de ahí ya se va para arriba y se nos va a los 13.000 puntos el DAX. Pues bueno, pues bendita sea esa compra en 11.670, ¿vale? Que nos sale mal, 20 puntos fuera. Perfecto, ya pasaré a ponerme corto y me pondré un primer objetivo aquí y el segundo objetivo aquí abajo, ¿vale? Es decir, tengo movimientos suficientes tanto para el largo como para el corto plazo, ¿vale? Vamos a intentar no jugar contra esa tendencia, vamos a intentar operar a favor y a tener claros esos límites, ¿vale?
Por encima del DAX, pues ahora mismo por encima para largos, pues yo casi preferiría la superación de los 12.000 puntos, ¿vale? Que suenan muy lejos, pero casi preferiría esperarme a eso, a que volvemos a estar por aquí encima, para tomar posiciones largas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al técnico de DAX, pues bueno, pues SP y DIBEX 35, espero que ya tengamos, pues bueno, que ya tengáis las referencias marcadas para poder operar, que como veis hay movimiento y nos puede dar buenas oportunidades, tanto largas como corto. Entonces ahora, nada, brevemente voy a hablar los 10 minutos que quedan, poco más, sobre el tema de Grecia. ¿De acuerdo? Pues como os he comentado antes, pues ya han estado dando a Varoufakis palos por todos lados, parecía es una piñata, algunos de los comentarios que se han escuchado por allí. Grecia está intentando ganar tiempo y yo el problema, que insisto, que lo he dicho más una vez y me vuelvo a repetir, el problema es otro. El problema no es que Grecia no pueda pagar, ¿vale? El problema es, vamos a ver, por ejemplo, datos de comercio internacional, ¿vale? Grecia Grecia exporta fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Un 0,4, estos son exportaciones, ¿vale? Exportaciones. Un 0,4% de lo que exporta la Unión Europea, o sea, no, perdón, sí, la Unión Europea, no la zona euro, ¿de acuerdo? Aquí en estos datos se incluye también, por ejemplo, Reino Unido, ¿vale? Pues bueno, pues Grecia exporta un 0,4% de lo que exporta la Unión Europea, ¿vale? En todos los productos, como imagináis, esto es, en fin, y Alemania un 23,3, Francia un 12,6, incluso España pues cerca del 5, ¿vale? Esto es 2002, pues bueno, si nos vamos a 2013, poco cambio, ¿vale? Es decir, da igual en 10 años, ¿de acuerdo? En 10 años poco ha cambiado en el peso de las exportaciones de Europa al extranjero, es decir, desde la entrada del euro del 99 prácticamente, Grecia, pues bueno, ha incrementado, pero muy poquito. España también ha incrementado muy poquito. Alemania ha incrementado, Alemania se ha fortalecido. Una de las más perjudicadas ha sido Francia, en este caso por la entrada del euro. Desde luego, el euro no ha solucionado que Grecia pase a ser mejor economía. Dejémoslo así, ¿vale? Ni Grecia ni España han pasado a ser mejores economías con el euro. En todo caso, lo contrario, han pasado a ser peores economías. La única manera que tiene Grecia de poder pagar, la única manera que hay de solucionar el problema, no de aplazar el problema, sino de solucionarlo, es que Alemania pasa a ser de un 24%, pues a ser un 8, un 9, Francia pasa a ser un 6, Reino Unido pasa a ser un 8, y Grecia pasa a ser un 10, un 12, España pasa a ser un 10, un 12, lo mismo con Irlanda, lo mismo con Italia, ¿vale? Al final, estos son los datos que yo creo que son los que hay que tratar. Estos son los datos de fondo, los datos que explican el resto de problemas. Estos son unos de los datos, evidentemente no es el único dato, pero este es uno de los datos que explica el principal problema. Mientras sigamos atascados en que debes 3.000 millones o 1.000 millones al FMI y los debes antes de mayo, o yo no te voy a ampliar las ELAs a los bancos griegos hasta que dejen de comprar deuda griega, o cosas de esas, mientras sigamos empeñándonos en esas cosas, no se va a solucionar. El problema es este. El problema es que estos dos países tienen que multiplicar, bueno, España tiene que multiplicar por 2, pero Grecia tiene que multiplicar por 10 o por 20 tranquilamente, ¿vale? Su peso de exportaciones fuera de la Unión Europea. Eso pasa porque hay otros países que también lo reduzcan. Al fin y al cabo, esto es, si aquí vemos los datos enteros, esto suma 100, ¿vale? Es decir, al final, todo esto suma 100. Si queremos que Grecia pague, Grecia tiene que pasar a liderar de alguna manera a Europa. Para eso, Alemania tiene que pasar a comprar a Grecia, Grecia tiene que cambiar radicalmente su economía y pasar a ser un país exportador y especialmente de alto componente tecnológico, en vez de ser una economía entre el primer y segundo mundo prácticamente, que es donde se sitúa ahora mismo Grecia. Gran peso del sector agrícola, gran peso del sector turismo, tasas de desempleo, como imagináis, desmedidas, en fin, una serie de datos que son más de países de segundo o tercer mundo que de lo que podríamos llamar primer mundo. Pues este es el saldo de exportaciones. El saldo de importaciones, como veis, similar, pero como podemos apreciar entre esa diferencia entre exportaciones, Alemania un 24, Francia un 9, 5,06, y las importaciones, mientras Grecia se mantiene más o menos estable, Alemania reduce, ¿vale? Exporta un 20 y tantos y solamente importa en torno a un 20, ¿de acuerdo?
del peso de las importaciones de la Unión Europea, fuera de Europa, tiene un saldo positivo, un saldo mucho más positivo que el que tiene otros países como Grecia, que a la hora de importar sí que supone más del 1%, pero a la hora de exportar apenas supone el 0,6%. España se mantiene estable, 5,7 y 5,2, ¿vale? Pues bueno, pues un poquito de desfase. Y Francia, pues bueno, pues un poquito más positivo, ¿vale? En cuanto a ese peso. Yo insisto, estos son los datos que habría que mirar, que son los datos en los que habría que intentar cambiar. Bueno, ¿cómo podemos conseguir que Grecia pase de exportar un 0,6 a exportar un 10? Eso es lo que hay que tratar. Ahí es donde deberían las reuniones del Eurogrupo enfocarse en vez de enfocarse en, bueno, ¿cuándo me vas a pagar y cómo vas a hacer para pagarme? La única manera que tienen de pagar, que tiene Grecia, que tiene España, que tenemos de pagar, es cambiar eso, cambiar ese modelo en vez de ceñirnos al estricto corto plazo, en vez de aumentar la deuda para poder pagar lo que debo mañana y mañana volver a aumentar la deuda para pagar lo que debo la semana que viene. En ese sentido, yo creo que el cortoplacismo es increíble. Y ahí el problema viene porque los acreedores, en mi opinión, no quieren asumir esas malas decisiones que han tomado ellos. De igual manera que Grecia y España han tomado unas pésimas decisiones durante muchísimos años, hay otros países que han tomado unas decisiones igual de malas durante muchísimos años, prestándoles y permitiéndoles llegar a esos niveles de endeudamiento. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos por tipo. ¿Vale? Es decir, en estos datos, pues porque veis un poquito más los datos que hay, son simplemente por sector. ¿Vale? Por sector, pues es importaciones o exportaciones por sector. ¿Vale? Llama mucho, pues bueno, pues llama mucho la atención la importancia del sector de maquinaria y transporte y de química, si no me equivoco, en Alemania, bienes químicos, esa gran diferencia que tiene con respecto a otros países, eso es exportaciones, pero, o sea, es importaciones, pues es que en exportaciones, pues aquí lo vemos, ¿vale? En maquinaria, pues es que Grecia, cero, o sea, prácticamente cero, su volumen de exportaciones en porcentaje, Alemania se va en torno al 30%, si nos vamos, ¿dónde lo tenemos? Aquí, y a químicos, pues parecido, ¿vale? Un 23%, frente a otros. Bueno, aquí balanza comercial, lo veremos también, balanza comercial global, pues bueno, pues fijaros, lo bien que le ha venido a Alemania de alguna manera pues estos años, cómo ha ido incrementando, ¿vale? Cómo se sitúa Alemania en un saldo de una balanza comercial en el mayor saldo de los últimos 10 años. A pesar de todo, ahora mismo Alemania está en la mejor situación de los últimos 10 años. Yo a lo que voy es que esto tiene que variar, es decir, para que Europa pueda funcionar, para que los distintos países con la misma política monetaria y países radicalmente distintos tanto en cultura como en datos macroeconómicos, esto de alguna manera hay que conseguir que se reparta. O sea, no que se reparta, que Alemania coja y venga, me pongo a repartir dinero. ¿De acuerdo? Es decir, no consiste en eso. Consiste en que España y Grecia pasen a estar en superávit y en un superávit relevante de manera sostenible. ¿De acuerdo? Francia evidentemente tiene que reducir. Fijaros a Francia lo mal que ha gestionado y la mala situación en la que está. Pasa de tener en 2002 un superávit a estar en un déficit increíble, ¿vale? En 2013. Muy importante Francia, por eso más de una vez os lo he comentado. Ahora mismo los datos macro, los más relevantes que tiene que ver Europa son los de Francia, porque España y Alemania desde luego están ya muy fuertes, ahora mismo en todo caso nos pueden dar sorpresas negativas y a lo que hay que levantar, el enfermo actual es Francia, es el país que hay que levantar para que la eurozona a nivel global pueda dar ese empujón. Desde luego, aunque la eurozona a nivel global dé un empujón, si luego pues Grecia no cambia nada y España no cambia nada, de poco nos va a servir, ¿de acuerdo? Desde luego positivo esa gran reducción que hemos tenido en España, fijaros, pues desde esas épocas de boom, ¿de acuerdo? Que teníamos de situación bueno, pues de extrema complacencia en España, de un déficit muy elevado comercial. Fijaros a qué nivel nos hemos ido, cómo pues se ha ido reduciendo pues prácticamente todos los años. Fijaros el cambio de 2008 a 2009, ¿vale? El cambio tan fuerte, tan importante que hizo España, ¿vale? Desde luego este cambio son casi 50.000, ni siquiera se ha llegado a hacer durante estos últimos 4 años, ¿vale? Pues bueno, positivo el camino que lleva España, positivo el camino que lleva Grecia, al fin y al cabo ha reducido muy poquito, ¿vale? Respecto a la última década, pero lo ha reducido, pero aún queda muchísimo camino por hacer, ¿vale? Y ahora, por último ya, que además nos quedamos sin tiempo, I+D. Esto lo que os voy a enseñar son los datos de I+D
euro por habitante, y aquí, ¿vale? Y porcentaje de PIB, ¿de acuerdo? De distintos sectores, ¿vale? Primero vamos a empezar por esto, euro por habitante de todos los sectores que se analizan, ¿de acuerdo? Pues bueno, como veis, datos desde el 90. Como veis, la diferencia entre Alemania, Francia y Grecia o España es absolutamente abismal, pero es abismal, lo era entonces y lo continúa siendo ahora, ¿vale? Fijaros, Francia, Alemania, España, Grecia. Al final, nos guste o no, podemos elegir, tanto España como Grecia como cualquier país, podemos elegirlo, podemos intentar cambiar, entre ser un país que venda productos de primera necesidad, que venda turismo, o ser un país que venda Apple, o sea, que venda iPhones, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que produzca y venda iPhones, llevándonos el dinero que eso tiene, ¿vale? Al fin y al cabo, pensad la cantidad de naranjas que hay que vender para igualar el precio de un iPhone, ¿vale? Es decir, para lo que lo entendamos de una manera muy clara. Quizás el ejemplo, pues bueno, pues más demagogo que podamos decir, pero yo lo que quiero que veamos es que, en mi opinión, estos datos, que no es que sean nuevos, sino que como vemos vienen desde muy atrás, ¿vale? Esta serie de datos de gasto en I+D, ¿vale? No es que justifique, sino que explican el porqué de la situación actual. Este es el dato, pues bueno, en paridad de poder adquisitivo, ¿vale? En PPS, pues bueno, como veis no hay muchas diferencias. Esto es ya en porcentaje de PIB, el gasto en porcentaje de PIB en I+D, de todas, ¿vale? Este es el global, este es de todos los sectores, porque aquí luego los datos se especifican entre sector público, sector privado, el sector privado sin ánimo de lucro, ¿vale? Pues bueno, fijaros, mientras Grecia destina un 0,8, Alemania destina un 2,85%, ¿vale? Y Europa destina de media en torno al 2%, España por debajo, Grecia por debajo, mientras Alemania y Francia están muy por encima, bueno, muy por encima, bastante por encima. Quizás son estos los datos que debemos mirar, insisto, y no ver si España me paga el dinero que le presté antes de ayer o si Grecia me devuelve los 1.000 millones que me tiene que devolver este mes, ¿vale? Para solucionar el problema, yo creo que hay que ver esta serie de datos. Si lo único que queremos es tratar de cobrar ese dinero cuanto antes posible, entonces sí, entonces nos sirve con los datos que se están barajando ahora, que es cuánto me debes, cómo ampliamos la deuda, cuál es el nuevo tipo de interés, compramos deuda pública con el dinero europeo, alimentando posible inflación, aunque afortunadamente ahora mismo no la tenemos. Y bueno, extremo corto plazo, que en mi opinión es bastante grave que lo estemos viendo no solo ya, pues evidentemente a nivel pues, de familias o de empresas, que eso sí que es racional, sino a nivel de sector país y también incluso, que a mí es lo que más me preocupa, a nivel de bancos centrales que están viviendo, en mi opinión, en un estricto corto plazo, ¿vale? Como ya hemos comentado más de una vez. Por mi parte nada más, ¿de acuerdo? Os dejo ahora con Carlos Fernández, pues bueno, pues no sé si os habrá gustado o no el tema de Grecia, pero bueno, yo quería explicaroslo porque como hemos estado hablando mucho de Grecia durante la semana pasada, por lo menos bueno, que tengáis un poquito más de información y que veáis el dibujo con mayor perspectiva, ¿de acuerdo? Por mi parte nada más, insisto, mañana nos volvemos a ver aquí a las 9:30. Os dejo ahora, pues no sé si es Carlos o es Rodrigo, que los lunes no sé quién lo hace. Nada más, soy Jaime Díez, un saludo y muy buena suerte para todos.
Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Hernández, analista de XTB, X-Trade Broker. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting para repasar índices, divisas y materias primas. Espero que hayáis tenido buen fin de semana, que hayáis descansado y que tengáis buen inicio de semana. Vamos, por tanto, con renta variable europea, los al DAX tirando un poquito después de la caída, buena zona de aguante. Fijaros que mientras no pierdas la zona de aquí, pues bueno, por el momento nos hace pues no ser tan pesimistas y enmarcarlo dentro de este lateral. Y vamos con Eurostoxx para ver un poco pues bueno cómo está siendo la apertura. Si nos fijamos en el Eurostoxx, situación un poco parecida a lo que comentaba en el DAX. Fijaros que sigue inmerso dentro de este lateral sin conseguir romper esta parte alta y por debajo aguantando bien la zona, pues bueno, que viene aguantando ya desde hace tiempo. Fijaros en este soporte de aquí, este de aquí, bueno, por lo menos vemos que cada vez que lo intentan bajar aparecen compras, ese tipo de velas con sombras tan inferiores demostrando, pues bueno, fortaleza alcista. Vamos a ver el gráfico semanal. Y bueno, vemos que la semana pasada, pues semana de menos a más, intentaron levantar un poco el precio, pero finalmente termina cayendo. Con lo cual, por el momento, indecisión y falta algo de fuerza para un nuevo asalto a zona de máximos, que por el momento, pues bueno, vemos que se está retrasando y no se termina de producir. En el MIP situación también parecida. Toca la zona de máximos, aquí nos deja bueno pues esta especie de doble techo, caídas y ahora mismo pues situación lateral. Por el momento vemos que está inmerso dentro de este lateral y por el momento sin salirse. Esperemos que se produzca la ruptura por arriba. Creo que nos dejaría niveles más preocupantes si perdieran esta zona de 22.580 aproximadamente, pero por el momento está bastante lejos, con lo cual tratar de ver si aguanta esta zona y en caso de corregir puede dejarnos operativa alcista buscando esta parte alta del canal, ¿vale? Pero tampoco mucho que añadir. La semana pasada, pues bueno, si nos fijamos en el gráfico semanal, semana alcista, pero bueno, sin excesiva fuerza y nos dejaría, bueno, pues como objetivo la superación de máximos después de todo esto. Fijaros que si lo ponemos en gráfico semanal, la revalorización que lleva acumulada, pues enorme, y por lo tanto no extrañar pues bueno, que se produzcan ciertos laterales y como digo fundamental que no se pierda esta zona de aquí. Fijaros en esta vela, fundamental que no se cierre por debajo de esos niveles que por el momento parece que aguantan. Si nos vamos al FTSE, pues bueno, no consigue superar la zona de máximos. Fijaros que, pues bueno, a pesar de haberlo intentado, vela bastante fea y por el momento, pues bueno, aguantando esta parte inferior que nos hace ser optimistas. Personalmente, creo que ahora mismo es uno de los índices que pueden tener mejores perspectivas y por lo tanto, pues bueno, sigue en gráfico semanal. Aquí lo tenemos en gráfico semanal. Pues bueno, la parte de arriba muy marcada, zona de resistencia y por debajo pues aguantando. Yo creo que ahora mismo lo importante y fundamental era la ruptura de estos niveles y ahora mismo pues bueno, ya lo ha conseguido, con lo cual creo que lo normal sería que a pesar de correcciones que pueda haber o alguna corrección puntual, nos vayamos hacia la zona de máximos, objetivo nuevamente esta parte alta, ¿vale? CAC. Pues bueno, situación también más o menos controlada. Si nos fijamos ahora mismo, pues bueno, la parte baja de esta directriz aguantando bien, a cierre no se ha perdido y muy importante no perder a cierre estos niveles. Yo creo que si a cierre aguanta estos mínimos de esta vela, coinciden con esta zona de aquí, creo que pues bueno, nada de lo que preocuparnos y ver, importante si consigue romper esta directriz bajista y salir al alza. Personalmente, un poco el escenario es el que planteo. El DAX ahora mismo, pues bueno, corrigiendo algo, lo cual es normal después de todas las subidas acumuladas y el resto de índices un poco más estancados, pero sin perder soportes relevantes. De acuerdo, tener en cuenta que si nos fijamos en todos los índices llevan una revalorización bastante importante. Fijaros en el CAC, que es espectacular el gráfico y por lo tanto es normal e incluso sano que se tomen respiros, que a veces se calmen un poco todas las subidas y de esta manera, pues bueno, tratar de volver a abrir nuevos procesos alcistas. ¿De acuerdo? En el CAC, aquí lo vemos en gráfico horario, pues bueno, dentro de esta especie lateral, lo normal yo creo que sería abrir largos con objetivo en esta zona.
Vamos a irnos a Estados Unidos, empezando por el Nasdaq, que es otro de los que, pues bueno, muy buen comportamiento y por el momento sin signos de debilidad. Analizábamos hace tiempo, pues bueno, este canal en el que estaba inmerso y era cuestión de tiempo, pues bueno, romperlo. Ahora mismo, si nos fijamos en el canal en sí, nos dejaría un objetivo un poco más corto, prácticamente, pues bueno, ya cumplido. Pero si analizamos este canal como una especie de bandera, aquí tendríamos el primer impulso, la corrección, y nos debería dejar un segundo impulso del mismo tamaño, con lo cual nos podríamos ir hacia esta zona de 4.640 puntos aproximadamente y por lo tanto que le quede recorrido. La semana pasada, muy buena semana, fijaros que sale con claridad esta vela Marubozu sin sombras, superando las resistencias, indicando mucha fortaleza y por lo tanto, pues bueno, podría darnos pie a iniciar un nuevo impulso. Si analizamos, pues bueno, podría ser algo parecido a esto. Este impulso en 5 ondas, primera corrección, tercera, cuarta y un nuevo impulso alcista desarrollando esto. Con lo cual, a priori, yo creo que tiene bastante buena pinta y que por lo tanto, pues bueno, encaja bastante bien, vamos a ajustar esto, encaja bastante bien la estrategia y debería de continuar subiendo. Personalmente creo que es un índice que tiene bastante buena pinta. Y si nos fijamos en el Russell 2000, pues bueno, era de los que mejor pinta tenían, lo veníamos comentando una vez superada esta zona de aquí, cuando estaban en esta parte alta, pero fijaros cómo no consigue romper y se viene abajo finalmente, con lo cual a la espera de ver qué se produce, hay que ver un poco si esta directriz aguanta y si no se pierde. A priori pienso que debería subir, pero nuevamente vuelve a estar por debajo de esta zona muy importante, por lo tanto, plantearía abrir largos quizás en caso de que se produzca la ruptura hacia arriba. ¿De acuerdo? Si rompe hacia arriba, sí que me plantearía abrir largos con bastante tranquilidad. Y Dow Jones, para terminar, que lo tenemos aquí, pues bueno, al contrario que Nasdaq, que ya ha roto, pues bueno, sigue por el momento en zona lateral. Mientras no supere esta zona que tenemos aquí marcada, pienso que no abriría un nuevo impulso alcista y por el momento, pues bueno, parece que con bastante debilidad y sin conseguir romper. Incluso ahora mismo no pienso que no sería raro que corrigiera algo y buscar quizás cortos dentro de la operativa, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, ahora mismo el que mejor aspecto tiene es el Nasdaq, desde mi punto de vista, y el Dow Jones me plantearía abrir una operativa alcista en caso de romper esta zona de máximos, ¿vale? No sé si tenéis alguna otra pregunta sobre índices y si no pasamos a las divisas. Bueno, pues vamos a divisas, empezando con euro dólar, que tenemos por aquí. Vale, pues aquí lo tenemos y bueno, pues aquí sí que poco que añadir. La verdad que sigue inmerso en el lateral que viene guiando la cotización en los últimos días. Fijaros, bueno, pues la parte baja en esta zona de aquí, la parte alta de estos 1.1050 y que bueno, pues por lo tanto sin mucho que añadir. Mientras no rompa uno de estos lados, no creo que deje una operativa tendencial bastante clara, con lo cual ahora lo que hay que hacer es operar estos laterales. Nos acercamos ahora mismo, fijaros, a zona de resistencia, fijaros en estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Y si analizamos todo el impulso a este 38.2 y por lo tanto creo que puede ser un buen momento quizás para buscar cortos. Me plantearía una operativa en la que stop por encima de estos máximos y buscar cortos si se pierde este nivel de aquí. Es decir, a poco que se pierda la directriz y se cierre por debajo, hablaríamos de quizás niveles en torno a 1. Pues bueno, 0.840, un poquito más abajo quizás, 0.830. Me plantearía abrir cortos buscando nuevamente, pues bueno, quizás esta zona de aquí, estos niveles de, un segundo, estos niveles de 1.08, ¿de acuerdo? Y si los pierde todavía un poco más abajo, pero para operativa entraría personalmente creo que tiene más aspecto de buscar cortos, ¿vale?
el stop, como digo, muy ceñido a esta parte, porque en caso de romperlo sí que nos podríamos ir hacia zona de 10.50. Respecto a la libra que tenemos por aquí, euro-libra, pues bueno, también sin mucho que añadir. Operativa bajista por el momento, la tendencia, pues bueno, fijaros, en semanal la tendencia de fondo, pues bueno, claramente alcista, perdón, bajista y por el momento sin perspectivas de cambio. Se produce, pues bueno, esta ligera recuperación, pero nuevamente 4 semanas ya cayendo y por lo tanto yo creo que lo más normal pasaría por una visita a la zona de soporte, esos últimos mínimos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Yo creo que mientras no se vuelva a cerrar por encima de estos niveles, lo normal sería volver a visitar esta parte de aquí y pienso que sigue siendo un bar bastante débil y que debería de seguir cayendo. Lo dicho, si se consiguiera cerrar por encima ya de estos niveles, pues bueno, quizás alteraría un poco el escenario y se podría ir a esta parte de aquí, pero por el momento no lo consigue, así que creo que la posibilidad más normal sería unas caídas hasta este 0.7116, ¿vale? Y libra dólar, pues bueno, ahora mismo, después de todas las subidas en situación, yo creo que de posible corrección. Empieza a llegar ya a zonas relevantes. Fijaros, si analizamos todo, este impulso bajista principal está llegando justo al 61.8 y girándose. Y además, pues bueno, si nos deja un rechazo en esta zona, sería el segundo después de este día de aquí. Y por lo tanto, pues bueno, lo más probable, pienso que puede ser ahora mismo abrir cortos, stop en zona de máximos y buscar en primer lugar, yo creo que un objetivo parecido a esta zona de aquí, coincide con ese soporte. Yo creo que visitar esta zona creo que sería lo más normal. Si analizamos estos dos impulsos, pues bueno, nos dejan a ver cómo lo hago sin liar mucho el gráfico. Vamos a poner este en azul y este en amarillo, por ejemplo. Vale, lo tenemos aquí, vemos cómo, pues bueno, la zona de congestión entre estos dos estaría aquí marcada, justo donde este círculo que había puesto, con lo cual creo que lo más normal es una corrección hasta esa zona, coincidente aproximadamente pues bueno, con esta de aquí, esto es 1.5070 y esto por encima de máximos, ¿de acuerdo? Una pregunta que tengo, un segundo. Me preguntan por qué mañana en el par euro-libra, pues bueno, se van a publicar datos de crecimiento económico y probablemente pues haya volatilidad en el mercado. Sí, probablemente haya volatilidad, pero bueno, ahora mismo si nos fijamos en el gráfico realmente está bastante acotado todo. Entonces sí que va a dar volatilidad, pero bueno, eso será mañana. Yo creo que es un poco lo que comentaba. Mientras no consiga romper por encima de estos niveles, pienso que lo más normal es una corrección. Con lo cual, operativa de cortos por el momento, sí, siempre ajustando stop en estos máximos y pienso que no puede ser, que puede ser una buena operativa, ¿de acuerdo? Y me pregunta Miguel por un hombro, cabeza, hombro en libra dólar. Pues la verdad que no sé muy bien en qué time frame. Aquí ahora mismo, por el momento no lo vería. Salvo que, bueno, un hombro, una cabeza, vamos, pienso que le quedaría mucho por desarrollar. Si se fuera hacia estos niveles, quizás sí que pues bueno, ya confirmando, pero por el momento creo que es muy incipiente y simplemente, pues bueno, una corrección llegada a un nivel de resistencia y que creo que analizando este primer impulso y este segundo debería dejarnos esta zona, ¿vale? Vamos a irnos con el yen, empezando por el dólar, que sigue, pues bueno, con una situación un poco parecida a lo que podríamos presentar ante el euro dólar, acotado por arriba, acotado por abajo y por el momento pues sin fuerza para romper por ninguno de los dos sitios. Ahora mismo, pues bueno, mientras aguanten estos mínimos, que son los que ya tenemos marcados desde hace tiempo, pienso que no sería raro que continúen subiendo, recuperación hacia esta zona y aquí habría que ver, pues bueno, si consigue irse más arriba o ya se gira hacia abajo. Personalmente, lo dicho, creo que se puede ir hasta aquí, pero luego una vez llegado a estos niveles de lo más normal, pienso que, salvo que rompa, volver a la parte de abajo y ver ahí ya un poco hacia dónde gira. Con lo cual,
bastante complicado de operar, salvo dentro de estos laterales, pero difícil para aquellos que hagáis operativa tendencial y por lo tanto, pues bueno, lo que nos quedaría sería esta zona, ¿vale? Libra yen, euro yen, perdón, que pues bueno, consigue, vamos a ponerlo en semanal para ver un poco la tendencia. Consigue salirse por fin de esta cuña bajista. Recordar que bueno, pues las cuñas bajistas suelen tener implicaciones alcistas, es decir, si se rompen, generalmente si se detecta este patrón suele irse hacia arriba, pero bueno, pues ahora mismo se va cumpliendo eso y a la espera un poco de ver finalmente si consigue tener algo de fuerza, ¿de acuerdo? Si nos fijamos aquí, pues bueno, vemos que sí que rompe la directriz hacia arriba, pero que por el momento está bastante débil. Por lo cual, en caso de perder este canal, esta parte de abajo, abriría cortos y creo que es una posibilidad bastante probable el hecho de, pues bueno, más o menos este sería el objetivo que nos dejara una vuelta hacia esta zona de aquí, objetivo aproximadamente un apoyo en esos niveles creo que es bastante probable, ¿de acuerdo? Fijaros que le va faltando fuerza a la hora de romper arriba, nuevo máximo cada vez más pequeño y atascado justo en los anteriores, por lo cual pienso que buscar cortos y este objetivo puede ser una operativa bastante interesante, ¿vale? Y vamos a irnos a las oceánicas. Bueno, el franco, la verdad que tampoco mucho que añadir respecto al dólar. Pues bueno, mientras aguante la zona de soporte, creo que se podrían buscar largos puntualmente. Y respecto al euro, pues ahora mismo, bueno, ya cumplió la proyección de ruptura de este canal, fijaros, con creces cumplida, y ahora mismo, pues mientras no logre romper esta zona, creo que lo normal vuelven a ser cortos y buscar apoyo en esta zona, ¿de acuerdo? Con lo cual, ruptura que sí que nos dejó puntos para intradía, pero que más allá no sé si le veo mucho recorrido, ¿vale? Vamos a irnos a las oceánicas, empezando por euro australiano, que, pues bueno, vamos a poner gráfico semanal y fijaros que, pues bueno, dentro del lateral bastante marcado, la zona muy clara, fijaros en toda esta zona de aquí, desde ya, pues bueno, hablamos de mayo de 2013, sin perder estos niveles, con relevancia, vamos, y por lo tanto, mientras no lo pierda, pienso que pues hay que quizás tener precaución por el lado corto. Si nos fijamos aquí, pues bueno, tenemos el gráfico, vemos como la zona de soporte por el momento aguantando y sin fortaleza para romperlo, con lo cual quizás sea interesante, pues bueno, que mientras no pierdan esta zona de aquí y mientras esta directriz esté en vigor, pues bueno, estar atentos a una posible formación quizás de un triángulo ascendente y ver si consigue romper por encima. Por el momento yo no abriría cortos, creo que están aguantando bastante bien ese soporte y que puede dar pie a una ligera recuperación del par, y lo que sí que me plantearía sería, en caso de romper esta zona de máximos, abrir largos con objetivo esta parte de aquí, ¿vale? Y respecto al dólar, pues bueno, también bastante aburrido respecto en cuanto a lo que a laterales se refiere, sin fortaleza para tirar por ninguno de los dos sitios. ¿De acuerdo? Poco que añadir. Pienso que no sería raro que continuara subiendo hasta esta zona de resistencia y aquí sí que habría que ver si consigue romper arriba o no. Personalmente pienso que le puede costar. Yo creo que sí que tenemos una especie de suelo temporal. Fijaros que se va rompiendo esta directriz que tenía. Parece que ya por fin esta parte bastante asentada y tendría bastante precaución si estuviera corto y rompiéramos hacia arriba estos niveles. Creo que lo normal ahora sería un 79.15 aproximadamente y en caso de romper al alza pues sí que diríamos que se ha podido hacer un suelo de mercado, ¿vale? Me pregunta Liliana por canadiense yen. Vamos a abrirlo.
Vale, canadiense yen. Vale, fijaros, ahora mismo tenemos el gráfico semanal, ¿de acuerdo? Segunda semana en la que no consigue romper máximos de la semana anterior, cierres por encima y con esta zona de aquí, pues bueno, muy marcada como nivel relevante. Personalmente, pues bueno, dentro de este lateral en el que se mueve, fijaros, la parte inferior muy marcada en esta zona y esta parte de aquí, pues bueno, también bastante acotada. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, pues bueno, sigue dentro de esa tendencia lateral y quizás con pinta de tomarse un respiro y los cortos pueden ser una buena opción desde mi punto de vista. Sí que estuvo tirando con bastante fuerza, pero fijaros, bueno, primer rechazo desde en una zona en la que ya se había quedado atascado en el mes de abril y por lo tanto, pues bueno, quizás ahora mismo buscar cortos con objetivo un nuevo apoyo en la directriz creo que puede ser una buena estrategia y situar el stop en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En caso de romper estos máximos sí que probablemente asistamos a nuevas subidas hasta esta zona buscando los máximos anteriores, pero si no consigue romper, pues probablemente nos quedemos atascados y se tome un respiro. Así que un poco el escenario que planteo, que se vuelva a tirar hacia abajo y buscar cortos, ¿vale? Objetivo que podríamos poner, pues bueno, en primer lugar estos mínimos y en caso de que bajas algo más, quizás irnos hacia esta zona de aquí, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra pregunta, algún par que queráis que analice, si me lo decís me pongo con ello. Y si no tenéis ninguna, pues bueno, dimos ya un repaso bastante amplio, podemos pasar a materias primas y mañana repasar algún par que nos haya quedado hoy. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra, pasamos a materias primas. Empezando por el oro, que tenemos aquí marcado. Vale, pues tenemos aquí marcado el oro y ahora mismo yo creo que después del rebote, fijaros en esta zona de aquí, que bueno, ya teníamos marcado desde hace tiempo, en estos 1177, por aquí nuevamente también, y creo que por encima, pues bueno, podríamos irnos hacia esta zona de aquí, volver a tocar la directriz y por el momento para operativa de intradía creo que pueden ser largos. Nuevamente, el choque a esta zona un poco más arriba, estos 1185, un poquito más incluso, y ahí ya sí que habría que ver un poco qué hace. Probablemente le cueste romper hacia arriba, pero sigue dentro de este lateral y por el momento, pues bueno, como digo, creo que una corrección hacia estos niveles es pienso que puede ser bastante probable. Si analizamos las caídas además, pues bueno, estos impulsos bajistas, tenemos el primero pintado en amarillo y el segundo, y nos deja, vamos a cambiar el color de este a rosa, por ejemplo, azul, nos deja esta zona como, yo creo que como posible objetivo. Si no me equivoco, quizás una visita hacia estos niveles pienso que puede ser bastante probable, ¿de acuerdo? Petróleo. El stop loss en el oro, me preguntan, pues por debajo de estos mínimos. Pues aproximadamente, yo lo pondría, no le daría más filtros y aguantas hasta estos 175 aproximadamente, porque en caso de perder estos mínimos probablemente sí que nos vayamos más abajo. Pero por el momento creo que un objetivo en torno a esta zona, pues bastante probable que lo visite, ¿vale? El petróleo, pues bueno, continúa con la recuperación. Comentábamos el otro día, mientras siga cerrando por encima de esta zona de aquí, ¿de acuerdo? La tendencia debería de ser alcista y seguir ganando terreno. Ahora mismo, además, pues bueno, manteniendo
esta parte de máximos también, estos 64,86, con lo cual creo que ahora mismo, pues bueno, operativa bastante tranquila y que pienso que puede seguir subiendo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Texas, que lo tengo por aquí si no me equivoco, si nos fijamos en el Texas, pues más o menos lo mismo, consigue cerrar por encima de esta zona, por el momento no se pierde mínimos y, pues bueno, a pesar de alguna ligera corrección, fijaros en que pues bueno, sigue predominando la fortaleza de esta vela y por lo tanto, pues bueno, creo que no hay nada que nos indique que pueda haber una corrección y que comience a caer, por lo cual, pues por el momento, tranquilidad y pienso que lo he dicho, puede seguir subiendo. Vamos a ver un poco la situación de las agrícolas. En el oro, pues en el trigo, pues nada que añadir. Pues bueno, dentro de este lateral, si se fuera hacia esta zona, pues me plantearía buscar largos, ¿de acuerdo? Si bajara un poquito más, buscando nuevamente la parte alta. Por el momento, mientras no rompa por uno de los dos sitios, pues es la única operativa que nos queda. Y lo dicho, en esta zona de aquí abrir largos y stop por debajo de estos mínimos. El maíz, pues bueno, bastante parecido en cuanto a la importancia de la zona. Fijaros que desde principios de año, pues bueno, esta zona aguantando, ahora mismo perforó a la baja ya con claridad esta directriz, cumplido ya prácticamente el objetivo. Creo que esta zona podría darnos pie a buscar largos, ajustando stop en mínimos de esta vela de aquí. En caso de perderlo sí que no le daría nada de filtro porque probablemente continúe las caídas, pero si aguantan, pues quizás nos vayamos a la parte alta, ¿vale? Y el café dentro de las agrícolas que, pues bueno, comentábamos el viernes el informe técnico con pinta de caídas. Fijaros en este canal, respetándolo muy bien, ¿de acuerdo? Y por el momento, pues bueno, mientras no consiga cerrar, yo creo que por encima tiene pinta de seguir cayendo a la parte baja, ¿de acuerdo? Stop en máximos y buscar esta parte baja del canal y aquí sí que cautela. En caso de que rompa, pues mantener la operativa, pero atentos por si no rompe para cerrar la operación, ¿vale? Y cobre, pues bueno, también bastante aburrido el lateral en el que se encuentra. Ahora mismo nos deja esta zona de soporte, pues bueno, bastante clara en estos niveles de aquí, estos 5.580 aproximadamente, y fundamental que vuelva a cerrar por encima para meterse dentro del canal y girarse hacia arriba. Yo creo que es bastante probable buscar largos, objetivo 6.162, y ahí ya sí que habrá que esperar un poco a ver qué hace, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra pregunta de materias primas. Y si no, pues bueno, damos por terminado este morning meeting y mañana estaré por aquí de vuelta para cualquier consulta que se os haya quedado pendiente. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, agradeceros vuestra presencia en este morning meeting. Confío en que os haya servido de algo para vuestra operativa de intradía y mañana estaré, como dije antes, de vuelta por aquí, con lo cual nada más, que tengáis buen lunes y para cualquier cosa nos tenéis como siempre a vuestra disposición en la oficina. Un saludo y muchas gracias por vuestra asistencia.